El día de hoy el expresidente Evo Morales dio una entrevista, pues como ya nos tiene acostumbrado en la radio Causachuncoca, donde Evo Morales mencionó que llegó la hora de poner orden dentro del MAS y PCP y están convocando pues un ampliado pues, para este mes de junio. Esto se va a realizar, ha dicho, de acuerdo a un consenso en el trópico de Cochabamba para buscar pues en realidad lo cierto es que falta poner orden. Yo que participo dentro de partidos políticos, sabemos pues que dentro de una organización se tiene que respetar los cuadros jerárquicos, los dirigentes, y aquella persona que no lo cumple, para ello hay estatuto. Entonces hay estatuto y se tiene que aplicar el estatuto y sancionar a las personas y separarles y expulsarlo. Entonces yo pienso que dentro del MAS hay mucha gente que se necesita hace tiempo aplicar el estatuto y expulsarlo dentro del MAS y PSP. Pero también sabemos lo que hay algo que el expresidente Evo Morales, presidente del MAS y PSP, ha dejado claro. O sea, porque se está transquiversando las cosas, ha dicho, y es cierto. Dentro pues de toda organización se trabaja primero, hay una convocatoria que se llama el Congreso Orgánico. Hay otra convocatoria que es el Congreso Ordinario y hay otro también que se denomina el Congreso Extraordinario. Entonces cada uno tiene sus propios parámetros, sus propias reglas, de acuerdo pues como manda el estatuto. Entonces aquí lo que se está convocando es pues para un ampliado dentro de un Congreso orgánico, ¿no? O sea, ¿y qué se va a decidir ahí? En esa reunión solo se va a decidir, pues, de repente está faltando cambiar algunas normas al estatuto para buscar de sancionar y buscar de mejorar y que haya orden dentro del MAS y PSP. Entonces, y de acuerdo al estatuto también, y no es solo del MAS, sino a nivel mundial, los que participan pues, en este Congreso Orgánico solamente participan aquellas personas que están afiliadas dentro del MAS y PSP legalmente dentro del Tribunal Supremo Electoral. O sea, no puede participar ningún simpatizante, así tenga años de simpatizante, si no está afiliado. Aquí son para netamente partidarios del MAS y PSP los que pueden cambiar y llevar su voz a este Congreso Orgánico. Acá no se puede cambiar, ratificar o elegir al representante del MAS y PSP. Eso ahí de acuerdo al estatuto y de acuerdo a la ley, eso no funciona. Eso se tiene que dar pues, en un Congreso Orgánico ordinario, no es un Congreso ordinario, no dentro de un Congreso orgánico. ¿Por qué? Porque están tratando de transquiversar al pueblo, ¿no? Es decir, que quieren elegirse o quieren elegir autoridades. No, eso es mentira. Acá no se da eso. Acá solamente, de acuerdo al estatuto, es para buscar de mejorar las normas y las leyes dentro del MAS y PSP, para buscar, pues, lógicamente, de fortalecer, ¿no? Siempre hemos dicho, es cambiante, hay que ir fortaleciendo las cosas. Entonces, esto es lo que ha dado a conocer Evo Morales el día de hoy en esta entrevista, pero todo cabería indicar que esto se estaría, pues, ampliado, orgánico, se estaría prácticamente suspendiendo, ¿no? Eso seguro lo verán en estos días, por el problema de salud, ¿no? Las cosas está crítico en Bolivia, entonces es por ello que seguro que lo más lógico es que se pueda suspender, siquiera de repente, yo considero, siquiera hasta fin de mes o hasta los primeros días de julio, para buscar que las cosas mejoren en Bolivia. Entonces, en salvaguarda pues de los militantes, ¿no? de la población boliviana. Entonces, vamos a escuchar pasajes pues de esta entrevista al expresidente Evo Morales. Haciendo frío, un poco llovizna también. Ayer en la tarde empezó. Sí. Hay que abrigarse, abrigado frente a este cambio climático en toda la zona de Oriente Bolivia, me imagino así. Sí, en todo el país prácticamente está así, ¿no? Y más aún cuando tenemos una pandemia que según algunos datos viene encrudeciendo en la gente que se contagia. Mira, los datos que informan permanentemente los medios de comunicación, nuestras autoridades departamentales también, preocupante, y por eso la semana pasada hicimos algunas sugerencias, recomendaciones
para prevenir sobre esta pandemia. Pandemia que deja mucho que desear en todo, no solamente en Bolivia, sino en todo el planeta. Es una pandemia de carácter global, mundial, planetario, y obligado, pues, cómo prevenir de esta pandemia. Esperamos que esta pandemia pueda enfrentar. Saludamos al esfuerzo que hace el hermano Lucho Presidente con las vacunas correspondientes. No es sencillo, entiende perfectamente, pero hay mucho esfuerzo, mucho compromiso con la vida de los bolivianas. Inclusive, yo quiero decirles, frente a la pandemia hay pedidos, ¿no? Hay pedidos de cómo suspender nuestro Congreso Orgánico. Quiero aprovechar esta oportunidad, Ramiro. El día jueves estuvimos en un lindo debate sobre el tema del Congreso Ordinario, no Congreso Orgánico. Es fundamentalmente para mejorar la parte de la disciplina de los militantes del MAS y PCP. Es sobre todo como algunas autoridades, muy pocas felizmente, que no respetan ni autoridades importantes. Las denuncias que hemos recibido en las últimas semanas, por ejemplo, un asambleísta nuestro, en vez de estar con la bancada, todo lo que decidió la bancada, llega a la sesión, a la plenaria para la votación y se va con los opositores, se va con la derecha inclusive. Y es hora de poner orden. Claro. Que yo sepa, en todo el mundo, si hay un movimiento político o si hay un partido político, pues se respetan las decisiones definidas en el movimiento político como el MAS y PCP o un partido tradicional, conservador como la derecha boliviana. Entonces hemos decidido, no solamente porque quisiera la dirección nacional, sino también producto del último congreso del MAS y PCP realizado en Montero. La dirección nacional debe convocar a un congreso orgánico para adecuar, primero, el estatuto a las normas vigentes. Segundo, mejorar la parte disciplinaria. Lindo debate tuvimos, repito nuevamente, con los dirigentes departamentales del MAS y PCP, con pacto de unidad, ¿no? Estaba SIDOP, estaba CSUCB, estaba Bartolina, estaba Intercultural, casi todos. Un debate más técnico, jurídico, evidentemente también un debate político. Y es casi la última reunión y hay un equipo técnico jurídico que va recogiendo las distintas propuestas para llevar al Congreso, que estaba previsto realizar el día 3 de junio. En esta última parte de la reunión, yo tuve que abandonar porque tenía otra cita con CIDH, que estaba en Bolivia, y me pidió una entrevista. Y lamento mucho, no se ha realizado porque había habido paro del trabajador de la Asana y ahí, pues, no ha ido el avión, no ha habido esta reunión, esta entrevista. Perdón, ya se siente el frío. Sí. Entonces, y todas las delegaciones de consenso habían decidido que estaba decidido ya que este congreso se va a realizar en un departamento de Cochabamba, pero en esta reunión decidieron que sea en el trópico de Cochabamba. Vamos a definir cuándo, cómo. Pero, ¿dónde quiero llegar con esta pequeña entrevista o información? Escuchando las distintas informaciones de los casi 9 departamentos, que esta pandemia está subiendo. Entonces, hay pedido de algunas regiones, de algunos departamentos suspender. Quiero decirles, conversé con el vicepresidente del MAS y PCP, estamos consultando por departamento si por tema de la pandemia se suspende el Congreso, ¿no? Y oportunamente comunicaremos. Si los departamentos nos informan, deciden, consultando también en sus departamentos que es importante suspender, se suspende. Ya, como me comuniqué con uno de pacto de unidad de la línea nacional, también hay que suspender, pero estamos en una consulta.
Seguramente hoy día, entre mañana, vamos a hacer las consultas correspondientes y oportunamente comunicaremos. Se sigue adelante nuestro Congreso orgánico o se suspende por unas semanas, pero se va a realizar. Es repito nuevamente, Congreso para mejorar, primero para adecuar el estatuto a la ley, a las normas vigentes. Segundo, para mejorar la parte disciplinaria del MAS y PCP. Somos muchos, entiendo perfectamente. Es el es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Cumplimos con lo que decía Tupac Katari, yo muero, volveré millones. Somos millones militantes, con simpatizantes, más aún todavía. Y requiere, entonces, este estatuto adecuar también hacia los militantes, a ver cómo fortalecer el MAS y PCP. Quería adelantar, Ramiro, repito, algunos departamentos dijeron hay que suspender, no está bien esta pandemia, entonces tenemos que llegar al consenso de toda Bolivia para poder suspender. No, algo que me parece realmente importante, seguro vamos a conocer entonces en los siguientes días, hermano presidente. Me llamaba la atención un poquito, tal vez de repente comentar respecto del análisis que merece el tema de los estatutos, porque si no hay respeto de los estatutos, de la reglamentación interna que tiene cada organización, y en este caso la organización del Movimiento al Socialismo, esto se dispara por cualquier lado, podría haber incluso hasta problemas, y eso es lo que no se quiere tener. Es decir, si no se respeta los estatutos orgánicos, si no se respeta la norma interna, ocurre lo que posiblemente está ocurriendo con algún asambleísta que no responde a un lineamiento cuando es una organización política de manera conjunta. Entonces, eso es importante, actualizar, como usted decía, hermano presidente. La actualidad de la norma se lleva muy bien con el contexto que vive nuestro país y es sumamente importante. Evidentemente hay que debatir profundamente. No solamente eso. Hay algunos que dicen que es militante, pero no es militante. Y habla contra autoridades, habla contra el proceso de cambio, habla sobre los fundadores del MAS y PCP. Ni siquiera militante. Ya es una decisión unánime en el Congreso del MAS y PCP. Solo van a participar los que son legalmente inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, nos escribimos, mandamos allá reconocidos. Este Congreso para el militante, y no gente que no es militante. Significa que va a haber un control total. Es el pedido de todos los sectores sociales. Pacto de unidad, todos. Bueno, sobre pretexto que es militante, por ejemplo, salen a las calles pidiendo pegas. No puedes, ¿no? Pero finalmente no es militante. Y alguna gente infiltrada se hacen pasar de militante. Yo puedo imaginarme que es enviado de la derecha, ¿no? Hacer aparecer al MAS y PCP como enfrentados, como peleados. El militante, también firmemente comprometido. Pero ahí arriba algunos, ¿no? Hermanos, tal vez por una cuestión económica, entiendo perfectamente, estén ahí tratando de desprestigiar, o dar mala imagen, ¿no? Al MAS y PCP. Entonces, pero también habían comentado, este Congreso orgánico, hay que convertir un Congreso ordinario para cambiar los dirigentes nacionales. Están totalmente equivocados. Un movimiento político legalmente reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, hay que cumplir con las normas. Hay que convocar faltando mínimo 60 días, hasta 90 días al Congreso. Y la convocatoria se hace con una carta, con una nota al Tribunal Supremo Electoral. Y para la inauguración, faltando días, hay que conocer el lugar, la fecha, la hora de la inauguración del Congreso. Y el Tribunal Supremo Electoral envía a su delegado para registrar, especialmente en el Congreso ordinario. Y ¿quiénes tienen que firmar la convocatoria? Solamente los dirigentes del MAS, departamental o nacional.
y no son los movimientos sociales. Esa dice la norma. Y ahora, de acuerdo a las normas, la nueva directiva, hablando del Congreso ordinario, no orgánico, ordinario, de acuerdo a la norma, 50% de mujeres, 50% de varones en la directiva. Entonces, repito nuevamente, estamos adecuando nuestro estatuto a las normas vigentes, pero también estamos mejorando en la parte disciplinaria para el buen comportamiento del militante. Entonces, ese es me parece el Congreso del MAS y PCP. Algunos habían comentado, vamos a ir al Congreso orgánico para que nos reconozca nuestra organización. No es para reconocer organizaciones. Eso seguramente será tratado en el Congreso ordinario, es un Congreso orgánico, ¿no? Presidente, si me una cosita más, habían comentado algunos compañeros, aquí Alevo quiere ratificarlo. No, esto no toca absolutamente nada sobre la directiva. Claro, las responsabilidades de cada miembro en el futuro, ¿no? ¿Qué responsabilidad? Una hemos detectado, por ejemplo, en la directiva departamental y nacional tiene que ver la Secretaría del Control Electoral. En las campañas, todos hacemos campaña, mucho esfuerzo, sacrificio en la campaña, y si no hay buen control electoral, a veces se va al tacho nuestra campaña para nada. Y era pedido de casi todos los departamentos. Una Secretaría de la Acción Departamental y Nacional netamente tiene que dedicarse al control electoral y con cierta especialidad además de eso. ¿Ah? Entonces son nuevas novedades, ¿no? Pero también en este Congreso se va a tocar el aspecto económico. Somos tantos. Una solamente quiero adelantarles. Estamos debatiendo, ya está casi en el borrador, el último borrador, que el militante tiene que aportar. Claro. Si es militante. Entonces, ¿cuánto aportaría? $1 bolívar al mes. Al año sería 12 bolivianos. ¿Cómo se controla eso? Yo preguntaba a los compañeros que plantean. Ramiro, por ejemplo, a ver, en 2026 no quiere ser candidato. Lo ha propuesto candidato. Primero, revisó otro registro. ¿Es militante inscrito o no? Si no es militante inscrito, no puede ser candidato, por más que sea buen líder. Segundo, si es militante inscrito legalmente, si está al día de sus aportes, desde el momento que se aprueba el estatuto. Los 12 bolivianos año, mínimo. Pero si Ramiro de Caucecho que es un gamonal, tiene mucha plata, puede aportar 300, 400, 500 bolivianos al año, ¿no? Lo mínimo, 12 bolivianos. Y el debate es cómo se va a certificar, quién va a certificar si ha aportado o no. Claro. Esa es otra tarea. ¿Cómo legalmente? A la cuenta bancaria del MAS y PCP va a ingresar estos recursos económicos. Entonces, mucho debate, ya tuvimos 3 reuniones preparatorias, ¿no? Para poder mejorar, plantear y consultar las bases, traen una propuesta, consultan, algunos siguen debatiendo. Oruro decía, la dirección departamental ha debatido 2 días, pero ha incorporado Oruro, me acuerdo perfectamente, tiene que ver congresos así, casi ordinarios en las circunscripciones. Yo preguntaba por qué, vas a la dirección departamental, ¿no? Usted sabe que hay diputados uninominales. Entonces los diputados uninominales, pues, mayormente se manejan a nivel de la circunscripción. Entonces, ahí están las fuerzas sociales, tiene razón, se está incorporándose, son propuestas que vienen. Entonces, Ramiro, está muy interesante este debate y solo a último momento, desde ayer, anteayer, empieza a preguntarnos qué hacemos. La pandemia está creciendo. Hermano Evo, creo que es importante postergar, y yo recojo, y estamos consultando a los 9 departamentos.